Sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live a manera completa, a manera de repetición. El día de hoy vamos a leer lo que es Génesis capítulo 10, pero del versículos 11 al 19. Para quienes no hayan podido estar en estos live, recuerden que todos estos live los subimos a la plataforma roja específicamente. Y ayer iniciamos con Génesis 10 y del versículo del 1 al 10 pues están en esa plataforma. Hola Fausto, hola hermana Edith, hola. Bien, entonces hoy leemos Génesis capítulo 10 versículos del 11 al 19. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Calujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Abadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adán, Adma y Seboim hasta Laza menciona. Bien. Hola hermano David. Hola, bienvenidos. Bien. Aquí podemos ver que empieza a mencionar un pueblo el cual nosotros ya podemos identificar, ¿no? Este pueblo, pues obviamente estamos hablando de los cananeos, ¿no? Muchas veces en la Biblia se menciona los cananeos. Bien, hay algo muy importante que debemos de ver, que pues empieza a nombrarse las genealogías, ¿no? Las genealogías de dónde vienen, y empiezan como que, digamos, por ejemplo, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, y menciona al Jebuseo, al Amorreo, pero algo que después de todo esto se repite muchísimo y tiene mucha presencia en la palabra son los cananeos. Bien, entonces, ¿quiénes son estos cananeos? Los cananeos, pues bíblicamente también son llamados filisteos, ¿no? Los que son pueblo pero sin circuncisión. Dice, si era el versículo, ¿cómo? Si era del versículo 8. Estamos leyendo desde Génesis 10, del versículo 11 al 19. 11 al 19. Porque ayer fue del 1 al 9. ¿Fue del 1 al 9 ayer o fue del 1 al 10? A ver. No recuerdo específicamente. No me guardó historial. La cuestión es que creo que sí. Ah, sí. Lo leí mal. El versículo 10 de Génesis 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Quién? Cuando terminamos de hablar de Nimrod. Sí es cierto. Muchísimas gracias, hermano David. Entonces leemos del versículo 10, ¿no? Y fue Génesis capítulo 10, versículos del 10 al 19. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, donde se menciona, pues terminamos de leer ayer de Nimrod, el primer poderoso y cazador, ¿no? Y luego pues ya leemos nuevamente, ¿no? De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Naim, a Leabim y a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Catforim,
Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araqueo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Hasta Laza menciona. Sí, yo me había equivocado. Ayer no vimos el 10. Es cierto. Muchas gracias, hermano David. Bien, entonces estamos en el punto en el que podemos ver esta, ¿cómo se podría decir? Esta línea de los filisteos, ¿no? Si nosotros nos vamos a buscar específicamente dónde encontramos más presencia de los filisteos, podemos encontrar a donde está el profeta Samuel, ¿no? El día de hoy, a partir de eso, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17. Y muchos ya sabrán qué pasa aquí. Aquí es donde encontramos a Goliat, a David, al rey Saúl y pues así, ¿no? Bien, sabemos que para este punto el rey David ya había sido ungido, ¿verdad? Pero entra como en un conflicto entre el pueblo de Dios, ¿no? El que es regido actualmente con el rey Saúl y el otro pueblo de los filisteos, ¿no? Entonces vamos a leer el capítulo 17 de Primera de Samuel para que podamos entender y al final viene la explicación. Bien, dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Algo que nos deja ver, en los principios del Éxodo, me parece, es la altura, la anchura y todas las medidas del tabernáculo. Entonces, pues como se hizo el tabernáculo, que era muy grande, me parece que eran como que 50 codos y así, ¿no? De largo y así. Podemos ver que Goliat era alguien muy grande, ¿no? Entonces dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Bien, e iba su escudero delante de él. Antes de que sigamos, me es muy necesario explicar que para qué Dios es el material del bronce. Sabemos que para Dios el material del bronce es el juicio. Bien, sabemos que todo se cumple conforme a lo que dice Dios, pero para el hombre, ¿qué significa el bronce? El bronce significa nada más cuestión de carne, es decir, su vestidura. Bien, entonces más adelante nos menciona los 600 ciclos de hierro. Cuando la palabra de Dios nos menciona que es, ¿cómo les diré? Con el número 6, representación del número 6. Buenos días, hermano, justo por fe. Cuando nos menciona el número 6, específicamente nos está declarando que eso fue hecho de hombre, de la carne. ¿Por qué? Muchas personas se han puesto a imaginar, ¿no? Que por lo que dice Apocalipsis, digo tarde, por lo que dice Apocalipsis, que el 666 pues es marca de la bestia. Pero cuando vemos realmente, desde el principio nos lo deja ver Dios, en el día sexto, ¿a quién se crea? Se crea al hombre. Entonces, el número 6 es representación de hombre. Entonces, 666 significa hombre, hombre, hombre. O por decirlo de alguna otra manera, carne, carne, carne. O sea,
Todo es conforme a hombre y conforme a carne. Entonces, cuando nos menciona, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, ¿qué está diciendo? Que todo eso era de hombre, de carne específicamente. Bien, sigamos leyendo. Dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y la jabalina de bronce de sus hombres, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuderos de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Bien, aquí podemos ver que Goliat, ¿en dónde tenía la vista? La tenía la vista en los hombres. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes son siervos de Saúl, ¿no? ¿Por qué? Porque Goliat conocía que el rey allí era Saúl, ¿bien? Pero ¿pueblo de quién era? Era pueblo de Dios. Entonces, ¿de quién eran siervos? Eran siervos de Dios. Pero como Goliat tenía la vista en los hombres, pues no podía darse cuenta específicamente a lo que se estaba atreviendo. Pero aún así, el pueblo de Dios también era incrédulo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando sabemos que Dios era el que reinaba en el pueblo de Israel, el pueblo en sí empezó a ver que todas las demás naciones a su alrededor tenían un rey y el con quien mostrar, y se veían fuertes porque tenía alguien quien los mostrara su poderío. Entonces ellos lastimosamente le dicen a Samuel que ore para que Dios les levante un rey. Entonces sabemos que Samuel llega con mucha tristeza a decirle esto al rey, y le dice Dios a Samuel: no te sientas mal porque no te han desechado a ti, sino a mí. He aquí y haz como ha dicho el pueblo, ¿no? Todo lo que ha dicho así será. Entonces es levantado un rey de entre los hombres, escogido y ungido por Dios, y este es Saúl. Pero realmente, ¿quién es el verdadero rey de Israel? Sabemos que es Dios, ¿bien? Entonces, no pueden darse cuenta ellos, y los que ahora pidieron un rey, que es el pueblo de Israel, pues no pueden darse cuenta que quién está... quién es el más poderoso de entre ellos, y no es ningún hombre. Bien, entonces dicen, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Porque tienen la vista en las cosas de los hombres. Yo soy el rey. ¿Por qué Dios desechó? ¿Cómo se podría decir? Porque Dios separó su espíritu de Saúl. Porque como él veía que por todo lo que él hacía las cosas iban bien, entonces, la honra debe ser para mí, dijo el rey Saúl. Entonces, ¿qué pasó? Dios apartó su espíritu de él, y sabemos que ahora el espíritu de él vive en David, el ungido, ¿no? Porque sabemos que después de que desechó Dios a Saúl, viene a buscar a alguien y encontró un hombre conforme a su corazón, que es David, y él fue el quien es ungido. Nada más que en este punto Saúl tiene las sospechas, pero no sabe 100% que él es. Bien, entonces sigamos. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual teniendo 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquí nos debemos de detener un poco. ¿Por qué? ¿Qué era lo que a David le preocupaba más? ¿No? Dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Bíblicamente sabemos que Dios mira el corazón, ¿no? No mira tu buena acción, no mira tu buena bondad, no mira absolutamente nada de eso.
Mira el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sabemos que en los primeros capítulos de Génesis nos habla de Abel y Caín, ¿no? Sabemos que Caín entrega hacia Dios una ofrenda. Los dos entregan, ¿no? Abel y Caín. Pero Caín, ¿qué ofrenda? El fruto de la tierra, ¿no? Muchas personas, por estar conforme a la carne, piensan, entregó algo que salió de la tierra, ¿no? Una fruta o lo que sea salió de la tierra y eso entregó. No, sabemos que por 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos menciona, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, Dios no es hombre para que piense como hombre, y no todo el escrito está para que el hombre por medio de su conocimiento y de su sabiduría lo entienda. Si no, se ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el fruto de la tierra? Cuando la palabra menciona tierra, habla de nuestros corazones, de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? El fruto de esta tierra. Entonces, ¿qué ofreció? Su propia obra, ¿no? Lo que él hacía, lo que él se esforzó por hacer, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ofreció Abel? Sabemos que Abel era, ¿cómo se le dice? Era pastor de ovejas, y de entre sus primogénitos eligió lo mejor, ¿no? Y eso lo entregó hacia Dios. ¿Y qué fue para Dios? Vio con agrado a Abel y a su ofrenda, por cuanto fue olor grato para Dios. Bien, esto sabemos específicamente que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué representaciones de nuestro Señor Jesucristo? Es Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dice, ¿no? Era sombra de lo que había de venir, y por eso es que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Ahora, en este punto, ¿por qué Dios había visto que David tenía un corazón conforme al de él? Sabemos que Dios no escoge a los más fuertes, a los más sabios, a los que tienen gran capacidad. Y esto lo podemos ver entre los hijos de Isaí, pues nos deja ver que estaba Eliab, Abinadab y Sama, ¿no? Los más fuertes de entre ellos y los mayores eran guerreros, ¿no? Podríamos decir actualmente que eran como que comandantes militares, casi, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a leer la palabra que nos dice, Dios escoge lo más vil y menospreciado. Si sabemos que era David, lo veían, Isaí lo veía, y los demás hermanos, como alguien que no iba a servir para la guerra, ¿no? Entonces, ¿a qué lo mandaron? A apacentar ovejas. Pero específicamente se cumple la palabra de Dios, ¿no? Sabemos más adelante que nos dice la palabra lo voy a ir a buscar. A ver, vamos a buscar qué nos dice la palabra en Juan capítulo 21 versículo 15. ¿Qué nos dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le pregunta. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Entonces, ¿qué realmente es lo que quiere decir Dios con apacentar a sus ovejas? Sabemos que el hombre se enfoca en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, pero los que no son de este mundo, los justos, no se enfocan en las cosas de la carne, sino en las cosas con el punto de vista de Dios, es decir, en las cosas celestiales, ¿no? Vamos a escudriñar un poco más esto. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el que es nacido de Dios no pertenece a este mundo, ¿no? Su ciudadanía es celestial, ¿bien? ¿Y cómo se enfoca un hombre? Por más que parezca algo tonto, ¿cómo se enfoca? Un mexicano dice: soy mexicano, ¿no? Un estadounidense dice: soy estadounidense.
uno de Puerto Rico, soy puertorriquense, ¿no? PR, CR, Costa Rica, y así nos van, ¿no? Entonces, específicamente, ¿en dónde tiene la vista los hombres? Lo tiene la vista en, específicamente, este mundo de carne. Bien, entonces, sigamos leyendo. ¿Dónde quedé? Proviso, primogénito, sí. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, sabemos que cuando se menciona 40 días, como más adelante lo de los 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 400 años en el, ¿cómo se llama? En Egipto. ¿Para qué fue? Fue para afligir al pueblo. Pero ¿por qué Dios aflige al pueblo? Porque realmente quiere que el pueblo se dé cuenta que solo depende de Dios específicamente. ¿Por qué? Sabemos que después de los 40 años, cuando el pueblo estaba conforme por la ley no podía entrar a la tierra prometida, sino solo la promesa. Entonces todos aquellos que estaban por la ley, y específicamente Moisés, no podía entrar a la tierra prometida. Entonces los afligió durante 40 años en el desierto. Bien, sabemos cómo era el corazón de esas personas porque estaban 40 días y 40 días, exactamente, justo por fe. Sabemos cómo era el corazón de todas esas personas que estaban afligidos en Egipto. ¿Por qué Dios nos sacó de allá, de la tierra de Egipto, para traernos a morir al desierto? ¿Qué no era mejor que nos dejara allá? Allá teníamos alimento, no aquí, ¿no? Entonces, dice 40 días Jesús fue tentado por el Satanás. De hecho, hay una controversia por el cual las personas dicen, es que sí fue tentado. Pero ¿qué es lo que menciona la palabra? Dice, vino a él el tentador para querer tentarlo, ¿no? Pero, pues bueno, eso ya lo hemos explicado en otros live, y si da tiempecito lo explicamos, si no lo explicamos mañana, ¿va? Entonces, ¿para qué fue? Para afligir al pueblo. Dios, hay de aquel que diga que algo no pasó, que Dios no permitió, ¿no? Entonces, ¿en qué se debía de enfocar el pueblo? Se debía de enfocar en las cosas de Dios específicamente. No pasa nada, hermano David, cuídese. Ya sabe, ahí queda el live en la plataforma roja. Entonces, ¿y de qué estamos hablando? De la aflicción que tenían, ¿no? Entonces, específicamente lo que Dios quería en ellos es que vieran que solo dependen absolutamente de Dios. ¿Bien? Ok. Entonces dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Bien, entonces sabemos que aquí Isaí manda a David a donde estaban los hermanos que estaban ya ahí en la guerra, ¿no? Ahí estaban afligidos. Bien. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de la guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Aquí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando se cumple la aflicción de Dios, se cumple cuando el hombre, conforme a su corazón, sombra de nuestro Señor Jesucristo, escucha estas palabras, ¿no? Entonces dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y de cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y examinará y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo,
¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Si nosotros vemos qué es lo que dice el rey sombra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Al que venciere, el rey le enriquecerá con riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Sabemos que es sombra de Dios y David es sombra de Jesucristo. Sabemos que más adelante Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Carga sobre sí el pecado de todo el mundo, ¿no? Entonces Él ofrenda su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre. Entonces la hija del rey le es dada, es decir, la esposa. Sabemos bíblicamente quién es la esposa. La esposa de Jesucristo es la iglesia, pero la iglesia específicamente son todas las personas que se dicen que llegan a iglesias o a congregaciones solo por decirle iglesias. Sabemos que la iglesia de Jesucristo solo es una, y esa iglesia es la congregación de los justos. Entonces, si sabemos que la verdadera esposa de Jesucristo es la iglesia, pero la congregación de los justos, todas aquellas personas que están en una congregación, pero todos sus integrantes y aún anudado más el líder de esa congregación se dice que es pecador y son pecadores, realmente es la iglesia de Jesucristo, si sabiendo que la iglesia de Jesucristo son los justos. Lastimosamente, sabemos que esas personas quieren amar a Dios, quieren amar a Jesucristo, pero lo quieren amar a su propia prudencia, a su propio criterio. Quieren agarrar a Dios y englobarlo específicamente y decir, yo lo que hago es voy a amar a Dios a mi criterio, a lo que yo siento y a lo que yo creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes volver a verte, justo por fe. Puedes volver a verte y recalcar eso. Entonces, ¿en dónde podemos ver que Dios está presente? Sabemos bíblicamente que Dios aborrece el pecado, ¿no? Sabemos que Dios aborrece el pecado y su presencia no está donde habita el pecado. No puede, es imposible. Bien, entonces, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo vino a limpiarnos y a lavarnos de todo pecado. Él murió conforme a las Escrituras. Todo lo que decían los salmos, todo lo que decían los profetas y todo lo que decía la ley de Moisés, todo se cumplió en Jesucristo. Entonces, si todo es cumplido en Jesucristo y Jesucristo no tenía la vista ni el conocimiento ni el punto de estar en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres, ¿en dónde lo tenía? El punto de vista de Jesucristo o las cosas que Él hacía, las hacía en las cosas celestiales por el punto de vista de Dios. Entonces, el pacto eterno, y lo dice en el nombre, pero entonces lo digamos así, entonces el pacto, ¿en dónde lo hizo? ¿Lo hizo en el terrenal o lo hizo en el celestial? ¿Dónde lo hizo Dios? Jesucristo. Jesucristo hizo un pacto eterno, lo hizo en el tabernáculo celestial, porque sabemos que el tabernáculo, que era sombra de los bienes venideros, el tabernáculo terrenal era sombra del verdadero que está allá arriba. Entonces, cuando Jesucristo hace el pacto eterno en el tabernáculo celestial, en el arca del pacto celestial, ¿cómo se hace? Sabemos que para Dios existe un solo tiempo. Para el hombre existen 3 tiempos. Para el hombre, ¿qué hay? Pasado, presente y futuro. Pasado pasó, el presente es hoy y el futuro depara de lo que hagas hoy, o quién sabe qué es lo que nos depare. Pero para Dios conoce un solo tiempo y conoce la eternidad. ¿Qué quiere decir eternidad? No tiene principio y no tiene fin. Es decir, nuestros 3 tiempos formados en uno solo, que significa hoy. Lo que le dice el malhechor que creyó en él, en Jesucristo, cuando estaban en la cruz, ¿no? ¿Qué le respondió? Y le dijo el malhechor, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Por cuanto creyó en él, que él era verdaderamente el Hijo de Dios que venía a quitar el pecado, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo al tercer día que yo resucite, no le dijo tal vez yo te lleve, le dijo hoy.
Pero como Jesucristo tenía la vista en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, ¿cómo funge? Eternamente. Entonces yo te pregunto, si sabemos que Dios es omnisciente, es omnipotente y es omnisapiente, todo, ¿no? Dios todopoderoso. Y yo te pregunto, ¿tú puedes conocer el fin de tu vida? ¿Tú lo conoces? Absolutamente no puedes conocerlo. No hay capacidad humana que pueda conocer eso. Mas, sin embargo, quien sí tiene la capacidad y muchísimo más es Dios. Entonces, Dios, ¿qué es lo que mira? Mira tu vida desde lo que fue desde el principio y lo que va a ser hasta el final. ¿Y sabes qué hizo? Consumó todas tus iniquidades y maldades y pecado en uno solo. Y cuando lo consumó todo por toda la humanidad, lo cargó sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo verdaderamente nuestro Señor Jesucristo? Murió por nosotros, por nuestro pecado. Él fue y pagó la paga del pecado con su sangre. Nos compró al precio de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando resucita el tercer día, nos brinda la justificación para tener comunión con Dios. Es decir, nos hizo justos, justificados. Romanos 3:24. ¿Dónde están las personas? Romanos 3:23. Pero entonces, ¿qué es más grande? ¿Lo que hizo Jesucristo o tu propia obra, tu propio esfuerzo? ¿Por qué? Sabemos que cuando las personas escuchan estas palabras, ¿qué es lo que sale de ellos? Sale, no es cierto, yo todavía tengo pecado. Entonces, en vano vino Jesucristo para ti. Si Él no te limpió y tú te sigues viendo sucio de pecado, ¿qué es lo que pasa? No estás creyendo en Jesucristo. Aunque tu boca y de tus labios salgan, yo amo a Jesucristo, yo amo a Dios. Amas a Jesucristo y al Dios que está aquí, donde tú agarraste a Dios y donde tú agarraste a Jesucristo y dices, esto fue lo que hizo. Yo no creo en lo que está escrito, literalmente eso dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Nos dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo alguien puede llegar a Jesucristo realmente? Jesucristo nos lo dice y hay un requisito. Niéguese a sí mismo. Entonces, ¿cómo es negarte a ti mismo? Lo que te dice tu propia prudencia, tu propio entendimiento y tu propia sabiduría, deséchalo por completo. ¿Por qué? Porque si tú lo mantienes y quieres leer la palabra de Dios, cuando viene la palabra de Dios aquí, hay algo que lo choca. Dice, Jesucristo nos limpió de pecado, pero yo todavía tengo pecado. Entonces, ¿realmente en qué crees? ¿Crees más a tu propio entendimiento o crees más a lo que está escrito? ¿Dónde podemos conocer a Dios? Lo podemos conocer a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es más poderoso? ¿El poder de lo que hay aquí y de lo que hay aquí? ¿O realmente la palabra? Específicamente eso es lo que las personas no entienden. Son amadores y aduladores de sí mismos. Yo tengo, yo debo, yo necesito. Pero ¿qué es realmente? Miran su carne, pero no miran su alma. Desde el principio, desde Adán y Eva, el alma está destituida de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir eso? Que por el pecado principal tú estás destituido de la gloria de Dios. Si estar con Dios es estar en vida, estar fuera de su gloria, destituido quiere decir estar en muerte. El alma está muerta, pero la carne vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas se enfocan en la carne. Necesito, estoy pasando cosas, necesito, Dios ayúdame, Dios aquí, dinero, propiedades, salud, un montón de cosas. ¿Por qué dice la palabra pedís y no se os da? Porque pedís mal. ¿Qué quiere decir? Porque las personas, los hombres, dice, ¿qué puedo hacer? Hay días que he oído a todo mundo. Deséchate a ti misma, Roxana. No hay nada más que podamos hacer que desecharnos y menciona, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por un hombre. Yo no les digo, crean en lo que yo les estoy diciendo. Es más, no me crean a mí, crean a lo que está escrito. Solo en eso debemos de creer. Si ustedes dicen un día, es que el hermano Benjamín me dijo esto,
ahí ustedes me estarían haciendo un mal, porque estarían creyendo en mí, cuando nosotros solo debemos de creer en lo que está escrito en Jesucristo y Dios. Si ustedes de verdad me aprecian, cuando yo les diga un versículo y un capítulo, agarren su Biblia, agarren la Biblia física o digital, la que tengan en su celular, vayan y búsquenlo. Y ahora podrán decir, dice la palabra de Dios y ya no dice el hermano Benjamín. Entonces sabemos que en Hebreos 11 nos deja mencionar qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra. Si nosotros nos vamos a leer específicamente ahora lo que sigue después, podemos ver realmente a quién. Podemos ver realmente a Jesucristo mismo actuando, como en sombra de David. Si nosotros seguíamos leyendo, dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué habéis descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. ¿En dónde tenía la vista Eliab? Eliab tenía la vista en las cosas de la carne, pero David, ¿dónde tenía las vistas? En las cosas de Dios. Entonces dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no pondrás tu ira contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y el hombre él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la llamada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza el casco de bronce y la arma de coraza, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos, y aprobó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, que es decir, las cosas en los hombres. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y los puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en mano y se fue hacia el filisteo. Bíblicamente, ¿qué quiere decir esto? 5 piedras lisas, sabemos que es la gracia de Dios el número 5, pero las piedras, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchas personas dicen, sobre Pedro, porque Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No, tú eres el Cristo, le dijo, no, ¿sobre qué? Sobre que Él era el Cristo, y sobre Cristo edifica la iglesia, sobre esa roca. Entonces, cuando dice que fue a agarrar la piedra en el arroyo, sabemos que era agua corriendo y agarra la piedra dentro de esas aguas. Bíblicamente, el agua, ¿qué es? El agua es palabra de Dios. Entonces, agarró de la palabra de Dios, por el poder de su palabra, la piedra. En este caso, Cristo, bíblicamente. Ahora bien, y luego dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿No? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hoy
Dios, que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación de Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla con el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David el filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Sombra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no triunfó tal cual como podemos ver con David, con la piedra sobre la edificación de Cristo, sobre la palabra de Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. Es decir, Dios no necesita que tú te esfuerces, no necesita tu buena bondad. ¿Por qué? Nadie hay bueno, y nos lo deja ver Marcos 10:18. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, ¿por qué se esfuerzan en ser buenos? ¿Por qué se esfuerzan en saber esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas porque te condena, esto aquí, esto así? Cuando verdaderamente desechan la palabra de Dios. Cristo ya hizo todo. ¿Y qué es lo que nos dice? La voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué es creer en Jesucristo? Es creer en la obra redentora, en la remisión de nuestros pecados, que es lo que Él vino a hacer. Lo vino a hacer y triunfó. Ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿cómo es que tú todavía tienes pecado? Cuando te enfocas en tu propia prudencia y en ti mismo, sale a relucir todo lo que es la carne. Pero Dios, ¿qué vino a salvar? Vino a salvar tu alma de ir a la condenación eterna. Tu alma estaba muerta y solo tenía un destino por ser pecador, que es la condenación eterna, el castigo eterno. Pero cuando Jesucristo vino y nos limpió de todo pecado, Él siendo la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu alma fue restituida y ahora está en la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que dice? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hay en el corazón de la mayoría de las personas? Hay pecado. Desecha la palabra de Dios. Entonces, eso es todo por el día de hoy. El día de hoy fue rapidito porque tengo que salir. Tengo que salir y ya se me hizo muy tarde. Recuerden que todos estos lives se suben de manera de repetición en la plataforma roja, así como el día de hoy. Todo este live completo se va a subir en la plataforma roja. Estamos con el mismo nombre de perfil, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil, una Biblia abierta. Aquí en TikTok tengo un video anclado en donde les enseño cómo ir a buscar el canal en esa plataforma roja. Amén, así es. En esa plataforma roja, porque como es nuevo, no se encuentra tan rápidamente. Entonces ahí tengo un video anclado para que sepan cómo ir a buscarlo. Si tienen preguntas y si tienen dudas, si no he respondido algo que ustedes escribieron y no me di cuenta, recuerden que también tengo una publicación de Martín Lutero en donde tengo ahí algo para poner en tu celular para contactarme, mandarme mensajes, mandarme audios. Entonces ahí está la publicación, agréguenlo si tienen dudas, si tienen algo, y pues yo les voy a responder, no hay ningún problema. Entonces recuerden, lo único que debemos de hacer es desecharnos a nosotros mismos para que podamos creer en lo que está escrito. Si tú realmente has leído 10, 100, 1000 veces la palabra, pero no has entendido, ¿por qué no has entendido? Porque no te has desechado a ti mismo. Lo que hay en ti, que es ego, es absolutamente tu propia sabiduría, tu propio entendimiento, y Dios no es hombre para que piense como hombre. Todo lo que dejó escrito es en lenguaje espiritual, pero no lo puedes discernir porque sigues todavía creyendo en ti mismo. Que Dios tenga misericordia de todos ustedes, para quien haya escuchado y que tenga oídos para oír. Recuerda que todos los días hacemos live, entonces los veo el día de mañana para leer ahora Génesis capítulo 20 en adelante. ¿Va? Nos vemos.